Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, bondadoso, agudo, incoercible, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, todopoderoso, todovigilante, que penetra todos los espíritus inteligentes, puros, sutilísimos. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo. Es efluvio del poder divino y emanación genuina de la gloria del Omnipotente. Por eso nada inmundo se le pega. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una sola, todo lo puede, sin cambiar en nada, renueva el universo, entrando en las almas buenas de cada época, va haciendo amigos de Dios y profetas, pues Dios ama solo a quien convive con la sabiduría. Es más bella que el sol y que todas las constelaciones, comparada a la luz del día, sale ganando, pues a éste le revela la noche, mientras que a la sabiduría no le puede el mal. Alcanza con vigor de extremo a extremo y gobierna el universo con acierto. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu fidelidad de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece. Tu palabra, Señor, es eterna. Por tu mandamiento subsisten hoy, porque todo está a tu servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Tu palabra, Señor, es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra, Señor, es eterna. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, dice el Señor. Todo el que permanezca en mí y yo en él, dará fruto en abundancia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam.
Asked by the Pharisees En when aquel tiempo a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús le contestó, el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o allí. Porque miren, for behold the kingdom el reino de Dios está dentro de ustedes. Then he said to his Dijo a sus discípulos, llegará un tiempo en que desearán vivir un día como el Hijo del Hombre y no podrán. there will be those Si le dicen que está aquí o allí, there he is. no se vayan detrás. Do not go off Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. but first he must Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprochado por esta generación. verbum Domini. Welcome our two celebrating Damos la bienvenida a nuestros dos sacerdotes cocelebrantes, el padre Jim de Sri Lanka y el padre Gregory Plau Steubenville. He's a de Steubenville. Él es director de formación sacerdotal ahí, de los franciscanos terciarios. Está acá para una entrevista en Vida en la Roca, así que bienvenidos sean a EWTN. The main questions Las preguntas principales en el Evangelio dirigidas a Jesús se tratan de la venida del reino de Dios, the reign of el reino del Mesías. the Pharisees asked Jesus Los fariseos le preguntan a Jesús, ¿cómo kingdom of God. sabrán que el reino de Dios está cerca? Jesus clearly said Jesús dice claramente en respuesta, la venida del reino de Dios no puede ser observada. one will announce, look here Y it is, nadie anunciará, miren, aquí está o está allá, for behold the kingdom of God is among pues el reino de Dios está entre ustedes. you. Jesus Christ is Jesucristo es el reino de Dios in person. en persona. The kingdom of God has El reino de Dios ha descendido y ha vivido entre nosotros. has touched the earth. Sus pies han tocado la tierra. His eyes has gazed. Sus ojos han contemplado a los hombres. Jesus Christ is the king. Jesucristo es el reino de Dios entre nosotros. And the Pharisees failed to see that. Y los fariseos no fueron capaces de ver esto. Jesus answered the El Señor Pharisees Jesús respondió a los fariseos que el reino de Dios ya ha venido and that it was not announced by y que extraordinary no signs like sería anunciado espectacularmente como lo sería en su segunda venida. uses the imagery Él of utiliza la imagen de lightning in the sky. destellos de luz, de relámpagos en el cielo. No hay nada más increíble Nothing more beautiful para un niño, nada más hermoso para un niño que mirar una tormenta eléctrica, que mirar hacia el cielo y ver los relámpagos de un lado a otro y escuchar thunder in the sky. el rugido de los truenos en el cielo. Cuando éramos niños, mi hermana y yo decíamos que era Dios jugando boliche. Chusa, Amazing, just what increíble, magnificence to see qué magnífico lightning in the sky. ver los relámpagos en el cielo. Y los podemos ver, los podemos percibir. La venida del reino de Dios en nuestra era no es así. God willing, at the coming of the Con la voluntad de Dios y al final de los tiempos será incluso más grande que el relámpago que vemos en los cielos. Todos lo percibiremos, pero la venida del reino de Dios viene suavemente, en silencio, la mayor parte del tiempo. Catechism says in paragraph El catecismo dice en los párrafo 546, la invitación de Jesús de entrar a su reino viene en forma de parábolas, characteristic feature una característica de sus enseñanzas. his parables he A invites través de sus parábolas se le invita a la gente a la banquete del reino asks for y radical también pide una decisión radical. Así que hay una decisión involucrada in his kingdom. en su reino.
en seguirlo a Él following o en seguir a aquellos que se oponen a Él, Satan. el adversario, Satanás. This choice is to Esta gain, decisión es and one must give everything. llegar al reino y uno 100%. debe lograrlo todo, 100%, no al 50%, no al 75%, no al 85%, no al 95%, no al 99.8%, 100%, To Christ. dárselo a Cristo. Words are not enough. Deeds No basta con palabras, hacen falta hechos. faith acting through charity. La fe que obra a través de la caridad. Are like Las mirrors, parábolas son como espejos del hombre, the catechism says. nos dice el catecismo. Will he be hard soil? Será tierra Parable says. dura, dice una de las parábolas, Good soil. o tierra fértil, For that seed of the word para esa semilla de la palabra, and to grow. para que crezca. What use has he made of the talents he has given me? ¿Qué uso le ha dado a los talentos que me ha dado? Dice el catecismo, la parábola de los talentos. Jesus and the presence of the Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. for those who stay outside Pero los que están fuera, la enseñanza de las parábolas es algo enigmático, o sea, misterioso, or unfathomable. perplejante, insondable. The mysteries of the kingdom of Los God misterios del reino de Dios, without looking sin Cristo, sin ver mediante los ojos de la fe, permanecen even some enigmáticos. E incluso a veces, mirándolos a través de los ojos de fe, siguen siendo enigmáticos. Pero por eso pedimos mayor fe, la virtud de la fe, para poder ver más claramente el plan de Dios en la venida del reino de Dios presente en nosotros. The gospel indicates El Evangelio indica que el reino de Dios ya ha llegado Jesus Christ en Jesucristo y que el reino será revelado plenamente cuando Jesús venga nuevamente. and perhaps you have heard Y this quizás hayan escuchado ya esta frase, el reino de Dios but not yet. ya es, pero aún no. Es bueno tener eso en mente, la venida de Dios Already ya vino, ya ha venido entre nosotros, pero aún no. God reigns among us Dios reina entre nosotros, principalmente cuando nos congregamos, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. the kingdom of God is present among us in the El reino de Dios está presente entre nosotros en los sacramentos, cuando nos congregamos para celebrar el santo sacrificio de la misa. the kingdom of God is present El among reino de Dios está presente entre nosotros cuando obras de caridad se llevan a cabo. the kingdom of God is present El reino de Dios está presente entre nosotros en todas las obras corporales y espirituales de misericordia and in sanctifying grace. y en la gracia santificadora que obra en nuestras almas. He tells the Pharisees that Jesús le dice a los fariseos que el reino de Dios ya está entre ellos. it is being inaugurated Está siendo inaugurado por su actividad profética, su sanación, su enseñanza, a pesar que no pueden verla. and then Jesus says there will be Y a luego Jesús dice que llegará el momento en que sus discípulos anhelarán ver el día del Hijo del Hombre. Él profetiza su propia pasión y muerte cuando dice, who must suffer great. pero primero debe sufrir enormemente y ser rechazado por esta generación. The Lord Jesus makes El Señor Jesús hace la distinción entre la llegada del reino de Dios en su ministerio público y su realización plena al final de los tiempos. Nuevamente, ya ha venido, pero aún no. and at the end of time Jesus says Y al final de los tiempos, Jesús dice, en aquel día el cielo se encenderá como por relámpago para que todos vean el Hijo del Hombre. in the interim between his En el intermedio entre su venida en la carne, su ministerio público passion and y su pasión y resurrección, y su segunda venida al final de los tiempos, en ese intermedio, Jesucristo aún permanece con nosotros. we need
not wait No hace falta que esperemos que Jesús venga al final de los tiempos. if we do wait, we'll be losing many Si esperamos, perderemos muchas oportunidades de conocer a Jesús, de ver a Jesús, de tocar a Jesús. He dwells in the souls Él mora en las almas de su pueblo mediante la gracia santificadora, o sea, la vida de Dios, la vida de la Trinidad en nosotros, the indwelling presence of God. la presencia de Dios que vive en nuestras almas. Grace cannot be seen, La gracia no puede ser vista o escuchada o percibida. and this is true with some of the Y greatest, esto es verdad acerca de algunos de los misterios más grandes de la vida, ¿no es verdad? greatest mysteries. Algunos de los misterios más grandes de la vida no pueden ser percibidos. We see wind, Vemos el viento, we see its effects, vemos sus efectos, we really see the wind. pero ¿realmente podemos ver el viento cuando atraviesa el aire? A menos que haya mucha tierra en el aire. Vemos los efectos del viento, pero no podemos ver el viento. There's many things on earth, many mysteries Hay muchas cosas en la tierra, muchos misterios que no podemos percibir. and those greatest things that we cannot Y esas cosas más grandes que no podemos ver son misterios that we cannot perceive by the que no podemos percibir mediante el ojo humano. they happen without flashes Ocurren sin relámpagos en el cielo many times. muchas veces. And these are acts of virtue. Y estos son actos, obras de virtud. Muchas veces la gente no está cerca cuando se llevan a cabo obras de virtud, cuando elegimos entre el bien y el mal, When we're saying yes to God, cuando le decimos que sí a Dios y a su reino, y decimos que no a la oscuridad, al pecado. so acts of virtue happen. Así que los actos de virtud ocurren en silencio. The sacraments are Los sacramentos mysterious. son muy misteriosos y silenciosos. Cuando un bebé es bautizado, no vemos relámpagos ni que las nubes se abran. Eso es lo que ocurre en realidad, misteriosamente en el alma del niño, But you don't see it. pero uno no lo ve. Es un misterio. The holy sacrifice of the El santo sacrificio de la misa, cuando se pronuncian las palabras sobre el pan y el vino. Este es mi cuerpo, entregado por vosotros, o este es el cáliz de mi sangre. you don't see what would No ven lo que ocurre en el altar. priest in seminary once say. Una vez un sacerdote en el seminario nos decía, si de verdad vieran lo que ocurre en el altar, se les saldrían los ojos. Perhaps it's the greatest mystery. Quizás este es el misterio más grande, la misericordia de Dios de no poder percibir realmente lo que ocurre en los sacramentos. We would die, not out of fear. Moriríamos, no de temor, sino por amor, We would truly see si realmente viéramos algunos de los misterios que realmente ocurren justo ante nuestros ojos cada día. the ways that Jesus comes to meet us. La forma en que Jesús viene a nuestro encuentro a diario. ¿Estamos dispuestos a recibirlos? The annunciation of the Lord La anunciación del Señor in silence. ocurrió en silencio. We're so used to seeing it. Estamos tan acostumbrados a verlo en el arte. What must it have been like ¿Cómo habrá sido for the Archangel Gabriel to visit? que el arcángel Gabriel visitara a la Virgen María? We think that we know what it looked like. Pensamos que sabemos cómo lo sería. Pensamos que estábamos ahí con un iPhone y captamos todo y pensamos saber todo acerca al respecto. It happened in silence. Ocurrió en silencio. Nobody was there but Mary. Nadie estaba ahí sino María. You weren't there. How do we Ustedes no estaban ahí. ¿Cómo sabemos esto? Porque María le dijo a San Lucas. She's the one who recounted Ella es la que recuenta the coming of the angel. la venida del ángel. The incarnation. God La encarnación, la presencia de Dios entre nosotros, la venida del reino de Dios, que toca y es concebida por el poder del Espíritu Santo en su vientre materno. the greatest mysteries Los misterios más grandes ocurren en silencio, are imperceptible son imperceptibles to the human eye.
al ojo humano. Y algunos se preocupan tanto de la segunda venida de Jesucristo que quizás nos perdemos oportunidades aquí justo frente a nosotros. Eso ocurre a diario, que nos son enviadas para permitir que el reino de Dios reine en nuestras vidas. Nuevamente hay que tomar una decisión. Elegir el reino de Dios. Le pregunté a mi querida madre esta mañana qué pensaba acerca del Evangelio. Muy sencillo. Yo sé que yo dije toda una lista de cosas, pero las madres son muy sencillas. Van directo al grano. Busca a Jesucristo y no al mundo. Su reino es para siempre, mientras que este mundo ha de pasar. Muy buen consejo. Gracias, mamá.